En este caso, ahora sí me dijeron que fue la Sedena. Y a mí, pues, yo levanto antenas por todos lados, ¿me entiendes? Y luego a él lo están vinculando a proceso por crimen organizado, aunque en la mañana, esta mañana López Obrador habla de que ya agarraron casi al último, pero hay que entender que nomás hay 5 vinculados a proceso por el homicidio de mi hija. O sea, si nunca ha sido procesado y nunca ha sido sentenciado a alguien, que a mí no me salgan con el cuento de que está funcionando esta situación, porque según yo sigue el 100% de impunidad. Entonces, es muy importante, y vamos a decir que así es el proceso y que así funciona México y todo, y yo amo a México y vivo a México. Pero pues hay que ser bien claros, conmigo, con la familia, con las víctimas, con los afectados y con todo México, que así es el proceso. ¿Tú temes cuando que... entendemos... ¿Tú temes, Adrián Levarón, tú temes que pueda ser dejado en libertad Leonel Toscano Cuevas, alias el Tolteca? Parece que es Freddy Calles, y Romero. Me parece que hay una confusión en nombres o se cambian de nombres como por como tú sabes. Yo no creo que pueda quedar en libertad, pero lo que sí sé que se me informó que está haciendo que ahorita el proceso es por delincuencia organizada, porque lo agarró la Sedena. Y parece ser que la Sedena tal vez no tenga jurisdicción sobre los asesinos, ¿entiendes? Entonces yo no sé cómo se maneja ese relajo. Yo no creo que lo van a dejar en libertad, pero también yo quiero que a mí me inviten a la fiesta. Pepe, yo veo que esta es una política exterior de México totalmente equivocada. Me parece que México debió condenar la violación a los derechos humanos por parte del régimen de Daniel Ortega. El gobierno mexicano, en particular la Secretaría de Relaciones Exteriores, arguye el principio de la no intervención para escudarse en esta posición. Sin embargo, existe otro principio que sí es compatible con el principio de la no intervención. Me refiero al principio de promoción y protección de los derechos humanos en México y en todo el mundo. Por eso es que México, desde los años 80, suscribió el Pacto Internacional de Derechos Políticos, Civiles y Electorales, que forman parte de la Ley Suprema, de la Constitución, y han venido haciéndose reformas en México para proteger también los derechos humanos. Si no protegemos los derechos humanos en el exterior, pues vulneramos también los derechos dentro de México. México actuó en consenso con Argentina y le dio la espalda a la resolución de la Organización de Estados Americanos. ¿Esto le da un tono, digamos, ideológico a la diplomacia? Lamentablemente sí se percibe un tufo ideológico en la interpretación de los derechos humanos. Cuando se aplica a gobiernos de izquierda que están presuntamente violando los derechos humanos, México se está haciendo de la vista gorda, como es en el caso de Nicaragua, y arguye con una gran mentira el principio de no intervención, o bien que están tratando de mediar. Pero ya dije pues que los derechos humanos, Pepe, son universales, es decir, que no son parte de una nación, son de toda la humanidad. Fortalecerse a lo mejor al interior de su partido y lo que es más grave, pues debilitar al nuevo gobierno del Estado. Es que él dice que cuando llegues tú a gobernar será el regreso del narcogobierno, que porque Morena es un narcopartido, que hubo intromisión del crimen organizado en las elecciones que te dieron a ti la victoria. Te pongo como lo dijo. ¿Qué pensará el presidente de la República? ¿Qué pensará Andrés? Después de tanto que luchamos juntos por la democracia, por las libertades, por transformar este país, y que ahora su partido sea aliado de la delincuencia, del crimen organizado, porque en los hechos Morena es un narcopartido y es una verdadera amenaza para el país. Silvano, por eso creo... ¿Morena es un narcopartido? ¿A cómo va? Todos los... en Sinaloa levantaron más de 1,000 personas, Ciro. Desaparecieron en la operación política del PRI para que ganara Morena. Por eso, y regresando a Michoacán, estoy absolutamente convencido de que la elección de Michoacán debe de anularse, Ciro. Debe de anularse la elección de Michoacán, porque las michoacanas y los michoacanos no queremos que regrese el narcogobierno.
Dice Aureoles que la elección debe anularse, que tú fuiste impuesto, Alfredo, por el crimen. Pues mira, que acudan a los tribunales, ya acudieron, ya revisamos la impugnación y la verdad es que es irrisoria, no contiene ninguna prueba, ningún elemento de estos dichos, ni otros dichos que han hecho, no hay nada concreto, nada más hay un señalamiento al aire, sin, la verdad, ninguna veracidad. Al contrario, te va un dato, Pepe. En Michoacán, 2021, prácticamente sacamos los mismos votos a gobernador que los que sacamos en las fórmulas de senadores del 2018. Me parece que es un galimatías que nadie entiende. Y dos, no creo que la síntesis de esta pregunta barroca sea enjuiciar a los expresidentes. Es otra cosa. Es una consulta irrelevante, es una consulta que frívola y superficial, que no conduce a nada porque no dice absolutamente nada. Dice que si estás de acuerdo en esclarecer decisiones de actores políticos. ¿Qué actores políticos? ¿Quién es un actor político? ¿En los años pasados? ¿En qué periodo? ¿Y cuál es la consecuencia? El presidente López Obrador nos dice que eso significa enjuiciar a los expresidentes, pero eso es falso. La Corte ha dicho que nadie puede preguntar a la opinión pública si quieres enjuiciar a alguien. Para enjuiciar a alguien lo que tienes que hacer es primero presentar una denuncia, presentar pruebas. Esto tiene que ser luego investigado por la Fiscalía General. La Fiscalía General arma un expediente, luego ese expediente se turna a un juez y el juez después de mucho tiempo puede emitir una sentencia. De tal forma que lo único que puede ocurrir después de esta consulta es que diga la gente, sí quiero esclarecer los hechos pasados de actores políticos, y entonces, ¿qué? ¿Qué va a hacer el gobierno el lunes 2 de agosto? No sé qué va a hacer, no va a hacer nada, es decir, no hay ninguna consecuencia relevante, porque lo único que puede hacer el gobierno entonces es presentar denuncias. ¿Y contra quién? ¿Contra qué actores políticos? Ok, contra los expresidentes. Pues eso lo podría haber hecho López Obrador desde hace 2 años, no tenía que haber esperado este punto, de tal forma que esto es un engaño, es un acto de propaganda política y es en ese sentido algo que nos quita el tiempo, que va a costar más de 500 millones de pesos y que me parece un sinsentido, una pérdida de tiempo y una oportunidad más para perder las discusiones en pleitos totalmente estériles, Pepe. Inflexión en el comportamiento criminal. Es decir, que hace poco más de 20 años, Osiel Cárdenas Guillén, que era entonces el líder del Cártel del Golfo, compró a un grupo de militares de élite, esto que se llama Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, los GAFES, y eso cambió todo, Pepe, porque al control territorial siguió la extorsión, la trata de personas, el secuestro, las ejecuciones, y los narcos, que antes solo se ocupaban de llevar su droga a sus destinos, se volvieron en contra de la sociedad. Y bueno, sabemos que desde hace años, en algunos de los municipios de Tamaulipas, circulaban sin el menor rubor vehículos que traían letreros en los costados que los identificaban como miembros del Cártel del Golfo. Pero a pesar de que la violencia criminal se ha vuelto cotidiana en el país, no solamente en Tamaulipas, los hechos de este sábado señalan una violencia que escala y que hoy podemos hablar, sin exagerar, de un acto terrorista. Yo tengo en mente solamente 2 acontecimientos de esta naturaleza que pueden catalogarse como actos terroristas. Uno que ocurrió hace muchos años, en la década de los 80, una autobomba que se ubicó al lado de la Embajada de los Estados Unidos, y más recientemente aquellas 2 granadas que explotaron en la plaza de Morelia. Es decir, el acto terrorista es aquel que no tiene un destinatario fijo, sino que procuran generar terror. Y cuando uno se pregunta qué hay detrás de la decisión de asesinar al azar a miembros de la población civil, las declaraciones de uno de los detenidos, al que identifican como Jonathan Valderas, dice que recibió la orden de su jefe apodado El Maestrín.